15 minutos andando en bici por el espectacular Copenhague llegamos a nuestra primera parada, la iglesia de San Salvador, que es esa que pueden ver allí. Y tiene, de lo espectacular que tiene esta iglesia, es que tiene un montón de escaleras y arriba tiene una vista panorámica de la ciudad increíble. Entonces estaba súper ansiosa de conocerla, así que acompáñenme a subir al montón de escaleras. En este viaje no se va a engordar, gente. Este viaje vamos a rebajar de todo lo que vamos a caminar. Y saluden aquí a mis amigos. Mientras subimos los 400 peldaños hasta el mirador, te voy contando un poco sobre esta iglesia. Es de estilo barroco. Se comenzó en 1682 y fue inaugurada en 1696, y con su torre en espiral se ha convertido en una de las atracciones turísticas de Copenhague más famosas. Un dato curioso es que en el 2007 los ciudadanos de Copenhague la eligieron como el mirador de las mejores vistas de la ciudad. Esperemos que ya falte menos, porque estamos mamados. Menos mal que venimos de Ecuador y bueno, una gente ejercitada, una gente que se sube escaleras. Las campanas de la iglesia están sonando. Según la leyenda, el artífice de la torre se suicidó saltando desde la cima porque la aguja había quedado ligeramente torcida hacia la derecha. ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo sé que yo llegué a la cima, muerta, pero llegué. Y miren esta increíble vista que logré tomar desde mi teléfono de la increíble ciudad de Copenhague. Bueno, mi gente, después de subir un poco de escaleras llegamos al final a la parte del mirador. Esto es increíblemente bello, miren como yo se los prometí. Miren esta vista panorámica de Copenhague. O sea, es hermoso, vale la pena. Esto es uno de los lugares que sí o sí tienen que visitar si vienen a la ciudad de Copenhague. El valor, ya voy a sacar la conversión para indicarles cuánto cuesta la entrada, pero con estos días de verano hermosos vale muchísimo la pena. Entonces vamos a seguir nuestro tour. Definitivamente, Copenhague nos regaló un excelente y hermoso día. Y luego de tomar las 10.000 fotos, no nos quedamos conformes con quedarnos en el mirador, sino teníamos que subir como que a la cúpula y subir un poquito más de escaleras. Así que sigan viendo para que terminen el recorrido con nosotros hasta la cúpula. Ay, santo Cristo, llegamos al llegadero. La cúpula, la cúpula de la iglesia de San Clemente. Ay Dios, ya me dio vértigo, mejor no miremos para allá, yo les mostraré a ustedes. ¡Qué locura! En fin, el valor de la entrada fueron 207 coronas danesas, es decir, unos 30 con 33 dólares americanos por pareja. Pero sí valió la pena totalmente. Bueno, mi gente, sigamos el recorrido. Tomamos las bicis y nos fuimos a visitar otro de los puntos turísticos más famosos de Copenhague. Y me refiero a Niab o Niyab, que significa Puerto Nuevo. Este es probablemente el lugar más retratado en las postales de Copenhague. Se trata de un canal donde antaño habitaban marineros y prostitutas, un barrio que antiguamente era perseguido por una mala reputación y que hoy en día es una de las zonas más transitadas de Copenhague por sus numerosos bares, restaurantes, heladerías, cafés, y no te lo puedes saltar en tu visita. Por supuesto que yo me comí mi helado, estaba delicioso, de pistacho y chocolate, y después dice que porque engordó la mujer. Pero bueno, en definitiva no se lo pueden perder tampoco en su visita a Copenhague. Mi gente, buenos días, ya comenzamos, hoy iniciamos el tour. Estamos con la empresa Europa Mundo, ya les iré mostrando qué tal es esta experiencia de viajar en un grupo de borreguitos. Pero hasta ahora todo bien. Acá vamos a hacer la primera parada del itinerario de hoy, que es La Sirenita, acá en Copenhague. Entonces ya les voy a mostrar un poquito la foto. La Sirenita de Copenhague es un emotivo homenaje de la ciudad a su escritor más famoso, Hans Christian Andersen. Es una estatua de bronce de poco más de 1 metro de alto y fue un regalo de Carl Jacobsen, fundador de la marca de cerveza Carlsberg, me perdonan la pronunciación, en 1913. Está situada en la bahía del puerto de la ciudad, sobre una roca de granito, y cada año atrae a decenas de miles de turistas. Y bueno, nos encontramos en la ciudad de Odense, una de las ciudades más importantes para los daneses, porque es la ciudad donde nació, se me olvidó el nombre,
Y bueno, llegamos a la ciudad de Odense a unas 2 horas aproximadamente en carro o en bus desde Copenhague. Esta es una ciudad muy importante para los daneses porque es la ciudad donde nació Hans Christian Andersen, el famoso escritor que escribió El patito feo, El soldadito de plomo y, si no me equivoco, La sirenita. Entonces acompáñenme a recorrerlo un poco. Esto que ven acá es una representación del tamaño de los pies del escritor Hans Christian Andersen y te llevan siguiéndolas hasta su casa, pero antes pasamos por una increíble catedral, la cual tiene por nombre Catedral San Knut y hace referencia a San Canuto, un rey vikingo asesinado mientras rezaba junto a su hermano y otros soldados. En 1101 fue canonizado convirtiéndolo en santo y en 1300 él y su hermano fueron enterrados en esta catedral, la cual tiene su nombre. Luego de almorzar llegamos a la casa museo de este famoso escritor. Entre sus obras más famosas y reconocidas están El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, La niña de las ceguillas, El pulgarcita, El traje nuevo del emperador. No pudimos ingresar al museo por falta de tiempo, esto es lo que no me gustó de los tours grupales. Pero bueno, luego seguimos de viaje para llegar a nuestra parada final, Aarhus. Y bueno, llegamos a la ciudad de Aarhus, que yo pensé que se pronunciaba Aarhus. Es la tercera más importante de acá de Dinamarca, después de un viaje de aproximadamente unas 5 horas de Copenhague, haciendo una parada en Odense. Entonces, bueno, ya aquí vamos a dormir una noche, mañana vamos a seguir nuestro tour, nuestro itinerario, y vamos a tomar un ferry para cruzar hasta Noruega. Entonces, acompáñenme a mostrarles un poco esta hermosa ciudad. Bueno, mi gente, nos fuimos a recorrer un poco lo que sería el centro con sus callecitas empedradas y esta decoración que me imagino que era por el verano. Aunque ustedes no lo crean y se vea súper clarito, era muy tarde, como 7:30, 8:30 de la noche. Pero en estos países escandinavos, cuando es verano, oscurece 11:30 de la noche, imagínense. Estábamos mega cansados de todo el viaje, pero nos fuimos igualmente a comer, a cenar. Y ya luego sí nos fuimos al hotel para descansar porque al día siguiente teníamos que madrugar para tomar un ferry hacia Noruega. Pero esa historia se las contaré en el siguiente video. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like si les gustó. Bye.